Hey, muy buenas desde la oficina. Estoy seguro que muchos de vosotros, especialmente los usuarios de bicicleta de montaña, os habéis planteado en alguna ocasión comprar una bicicleta de carretera con el fin de cambiar vuestras salidas habituales de montaña o porque queréis mejorar un poco más en vuestros entrenamientos y tener un mejor rendimiento. En ese pensamiento de comprar una bicicleta de carretera, seguro que a muchos de vosotros se os ha ocurrido dar el salto a una bicicleta de gravel, pensando que con una bicicleta de gravel vamos a tener las funciones de una bicicleta gravel y vamos a tener las funciones de una bicicleta de carretera cuando lo deseemos. Y es que visualmente vemos dos bicicletas que se parecen bastante, aunque no tienen nada que ver una bicicleta con otra. De hecho, la bicicleta de gravel se parece más a una bicicleta de montaña en cuanto a concepto, en cuanto a desarrollos y geometrías, que no a una bicicleta de carretera. Así que hoy vamos a ver las diferencias entre una bicicleta de gravel y una bicicleta de carretera y por qué no es buena idea comprar una bicicleta de gravel si lo que queremos es hacer carretera. Yo creo que cuando hablamos de diferencias a nivel visual, una de las que más salta a la vista son los neumáticos. En las dos bicicletas tenemos unos neumáticos estrechitos, tenemos un cuadro que se parece, tenemos un manillar con una posición que parecen ambas similares, pero los neumáticos es donde vemos más diferencia. No es la única y tampoco es quizás la más importante, pero es uno de los puntos donde vamos a empezar a ver estas diferencias entre la bicicleta de gravel y la bicicleta de carretera. En la bicicleta de carretera tenemos los de sobra conocidos neumáticos estrechos, neumáticos que a pesar de ser cada vez más anchos siguen siendo neumáticos muy estrechos y neumáticos habitualmente sin dibujo o con muy poco dibujo. Un tipo de neumático limitado únicamente a zonas de carretera, zonas de asfalto que estén totalmente lisas, y es que el neumático, a pesar de tener algún pequeño grabado en algunas ocasiones, no nos va a proporcionar ningún tipo de agarre cuando encontremos algo de arena o piedra. El neumático de la bicicleta de gravel salta a la vista que es un neumático más ancho, habitualmente con algo más de taqueado, que simula o se acerca a un neumático muy estrecho de una bicicleta de montaña. No se parece, por tanto, en nada al de una bicicleta de carretera. Y es que la idea de este tipo de neumático es que nos dé cierta polivalencia en ambos terrenos, en terrenos de asfalto y en terrenos de montaña, con un grabado o un dibujo que nos va a permitir tener un poquito de control y de agarre en zonas donde encontremos el terreno un poco suelto, con un poco de arena, con un poco de piedra suelta, y que nos pueda permitir rodar en carretera con cierta comodidad. Sin embargo, no es el neumático más adecuado para rodar en carretera, debido a que es un neumático más ancho, con un taqueado que va a tener una mayor zona de contacto con el suelo y por tanto nos va a agarrar en exceso para hacer carretera. A pesar de que a la bicicleta de gravel se le puede poner un neumático de carretera, vamos a limitar mucho, por tanto, sus funciones, y a no ser que tengamos dos juegos de ruedas para poner un juego de neumáticos lisos o poner un juego para practicar gravel, creo que el hecho de andar cambiando neumáticos no es la mejor opción de utilizar nuestra bicicleta de gravel en carretera. Otra diferencia muy importante la tenemos en el manillar y por tanto en la posición que vamos a llevar sobre la bicicleta. Aunque ahora vamos a ver que esa posición varía mucho entre una bicicleta de carretera y una de gravel debido a la propia geometría de cada una de las bicicletas, vemos cómo las formas de los manillares son ya de por sí diferentes. Y en la bicicleta de gravel tenemos un manillar con las puntas ligeramente abiertas en la parte inferior, que una vez nos cojamos aquí nos van a dar más control en las zonas reviradas y en las zonas más estrechas de senderos. Sin embargo, el manillar de carretera es un manillar que por los laterales no se ensancha y que por tanto no nos va a dar ese control y no nos va a dar esas limitaciones. A favor del manillar de carretera tenemos una posición que, cogidos en la parte inferior, nos va a dar una posición súper aerodinámica que va a ser ideal para llanear muy rápido o para bajar, y sin embargo cuando lo hacemos en la bicicleta de gravel vamos a conseguir un mayor control, pero lo vamos a perder en forma de aerodinámica, ya que vamos a llevar los hombros mucho más abiertos y por tanto vamos a parar mucho más ese aire que intentamos que no ocurra en la bicicleta de carretera. Aprovechando que tenemos la posición de las bicicletas y de la cámara, vemos esa diferencia en cuanto a geometrías y vemos cómo el manillar de carretera está mucho más bajo que el manillar de la bicicleta de gravel.
Esto nos va a dar una posición más cómoda en la bicicleta de gravel, una posición un poquito más erguida y de mayor control para cuando andemos por senderos o por zonas de montaña, y sin embargo en la bicicleta de carretera buscamos una vez más esa posición algo más aerodinámica. A pesar de que en ambas opciones tenemos una talla idéntica y de que en ambas opciones tenemos el mismo número de grosores bajo la potencia, con lo cual podemos bajar en las dos bicicletas lo mismo el manillar, vemos que hay una diferencia bastante considerable entre el manillar de carretera y el manillar de la bicicleta de gravel. Esa posición nos va a perjudicar si lo que queremos es utilizar nuestra bicicleta de gravel en carretera, ya que vamos a llevar una posición muy cómoda, como hemos dicho anteriormente, muy relajada, y que no nos va a beneficiar en ningún caso para rodar con rapidez. Si apoyamos las dos bicicletas contra una superficie plana, vemos cómo la bicicleta de carretera se queda más corta que la bicicleta de gravel. Tenemos una bicicleta 5 centímetros más corta entre ejes que la bicicleta de gravel. Una bicicleta más larga, como es el caso de la bicicleta de gravel, nos va a dar una mayor estabilidad y un mayor control cuando rodamos en zonas de pista, en zonas más montañosas. Sin embargo, en la bicicleta de carretera, con esas distancias más cortas, se busca conseguir una bicicleta más reactiva y una bicicleta más rápida. No solamente eso, sino que la bicicleta de gravel necesita ser ligeramente más grande para albergar ese hueco, ese espacio para una rueda o un neumático más ancho. Otra diferencia súper importante que visualmente apenas se llega a apreciar y por tanto pasamos por alto son los desarrollos de cada una de las bicicletas. Y es que cada modalidad tiene unos desarrollos los cuales la acompañan y le van a venir bien. En el caso de la bicicleta de gravel tenemos una piñonera trasera ligeramente más grande, que a pesar de que las bicicletas de carretera se va ampliando ese dentado en el piñón trasero, no es tan grande como el que encontramos en una bicicleta de gravel. No solamente tenemos esa piñonera más grande que nos va a permitir subir esas cuestas más empinadas que no encontramos con las bicicletas de carretera, sino que también los platos son más pequeños que los de una bicicleta de carretera. Y es que en nuestra bicicleta de carretera necesitamos un desarrollo que nos permita cubrir velocidades muy altas. Cuando rodamos en un grupo, cuando rodamos en alguna bajada donde no vamos a parar de pedalear, necesitamos esos platos de 50, de 52 dientes, de 53 dientes, que nos van a permitir coger una velocidad muy elevada. Y es que a pesar de tener un doble plato, tiene un 46-30, un dentado que no nos va a permitir ir tan rápido como si nos lo va a dejar hacer la bicicleta de carretera. Como os digo, cada una está pensada para un terreno diferente. Estos platos más pequeños y una piñonera más grande en el caso de la bicicleta de gravel nos permiten hacer esas subidas que hacemos con nuestra bicicleta de montaña, que son más empinadas, cuestas con alguna piedra, que nos pueden costar un poquito más y que no podríamos hacer con un desarrollo tan bestia como el de la bicicleta de carretera. Lo mismo ocurre al revés. Ese desarrollo que nos permite rodar rápido, que nos permite rodar por zonas llanas a gran velocidad, o que en el caso de venir una subida tenemos en la parte trasera un dentado, un escalonado que nos va a permitir subir más cómodamente, en el caso de la bicicleta de gravel se quedaría demasiado largo, un desarrollo que a la que subamos un piñón no vamos a encontrarnos cómodos y nos van a sobrar además piñones. Así que, como acabáis de ver, las diferencias son más que considerables, sin entrar a diferencias de cuadros, donde encontramos un cuadro que absorbe más o donde encontramos un cuadro que es mucho más rígido para transmitir mucho mejor nuestra energía. Sin entrar a valorar cosas como que los sillines son diferentes o que las cintas son diferentes. Tenemos una cinta que nos va a dar mucho más grip y sin embargo aquí tenemos una cinta que es más cómoda. Hay gran multitud de diferencias. A pesar de que no lo pueda parecer, la bicicleta de gravel se parece más a una bicicleta de montaña, con esos neumáticos un poquito más anchos, con un cuadro y horquilla que absorben un poquito más, unos desarrollos que nos van a permitir hacer ese tipo de cuestas. Así que, como os digo, aunque visualmente puedan llegar a parecerse porque vemos dos manillares con cierta similitud y dos cuadros que pueden tener un aire el uno a otro, son bicicletas totalmente distintas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hacedme saber abajo en los comentarios si sabíais que habían tantas diferencias entre la bicicleta de gravel y la bicicleta de carretera, o si ya tenéis una bicicleta de gravel a la cual le dais un uso más bien de carretera. Me gustaría leeros abajo en comentarios y, como siempre, muchas gracias por verme. Nos vemos muy pronto.